Esto es Aprende Biblia. Antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas y dejes un like, ya que no te cuesta nada y a mí me ayudaría para que el video llegue a más personas. Ahora sí, vamos con el video. Hoy vamos a leer en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estos versículos están hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo y de un evento que traerá consigo, y es el arrebatamiento. El versículo 16 hace énfasis en que es Jesucristo mismo quien vendrá por nosotros. Este descenso de Jesús será con voz de mando, haciendo alusión a la autoridad que Él tiene. La siguiente frase es la que algunos interpretan para decir que el arrebatamiento no será en secreto, sino que todas las personas lo verán, y esta dice: con trompeta de Dios. Aparentemente habrá algún tipo de señal audible que anuncie este increíble evento. Puede ser que las tres descripciones, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, se refieran al mismo sonido, o puede haber tres sonidos distintos, aunque la mayoría de las personas tal vez no entiendan el sonido ni su significado, como tenemos el ejemplo de cuando Pablo escuchó la voz celestial en el camino a Damasco y sus compañeros no entendieron lo que pasó. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 7, que dice: Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y en Hechos capítulo 22, versículo 9, que dice: Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Acá vemos que sus compañeros escucharon el sonido de una voz, pero no escucharon palabras articuladas. Escucharon un sonido, pero no entendieron su significado. Entonces puede ser que la voz de mando, de arcángel y de la trompeta de Dios que acompaña el rapto tenga el mismo efecto. El mundo entero podrá escuchar ese sonido celestial, pero no tener idea de lo que significa. Por el contrario, hay quienes dicen que estos sonidos solo serán escuchados por los creyentes, debido a que el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son acontecimientos diferentes. Uno es para los creyentes y la otra es para todo el mundo, pero de eso hablaremos más adelante. Un versículo que habla de que solo los creyentes escuchan la voz de Jesús está en Juan capítulo 10, versículo 27, que dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Si bien este versículo no está en el contexto del arrebatamiento, es un gran principio, ya que solo las ovejas pueden seguir a Cristo al escuchar su voz. Por eso vendrá con voz de mando, para que todas sus ovejas le sigan, incluyendo a los que han muerto. Otra cosa por la cual es posible que estos sonidos sean escuchados por los creyentes es que el versículo dice con trompeta de Dios, y antiguamente se tocaba la trompeta para reunir a un pueblo en específico. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 23, versículo 24, que dice: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y Números capítulo 10, versículo 2 dice: Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Ya sea que todas las personas escuchen los sonidos o que solamente sea para los creyentes, es claro que habrá una señal y escucharemos la voz de Dios para reunirnos con Él, y esta voz es con tal autoridad que resucitará a los que han muerto con la esperanza de que Jesucristo volverá y vamos a estar siempre con el Señor. El versículo sigue diciendo que una vez los muertos hayan resucitado, entonces será el turno para los que estemos vivos, quienes seremos arrebatados juntamente con ellos. Algunas personas afirman que el arrebatamiento no es bíblico, cuando realmente la Biblia sí habla de esto. El verbo arrebatar significa agarrar o llevar con fuerza. En el griego antiguo, la frase recibir era usada como un término técnico para el oficial que recibía a los invitados de honor. Este pasaje es la base de la doctrina del rapto de los creyentes para estar con Jesús. La palabra rapto no está en el texto griego antiguo, pero viene del latín vulgata, que traduce la frase arrebatado con rapturus, del cual sacamos la palabra rapto. La afirmación de Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo es fantástica,
porque él habla de cristianos elevándose en el aire, siendo arrebatados para recibir al Señor en el aire. Tal vez para algunas personas sea difícil creer esto, y nosotros no creeríamos si no estuviera en la Biblia, de la misma forma que no creeríamos que Dios se convirtió en hombre, hizo milagros, murió en una cruz y que vive en nosotros. Un evento que va de la mano con el arrebatamiento es la transformación de este cuerpo en un cuerpo glorioso semejante al de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y el versículo 53 dice: Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El cuerpo que tenemos no está preparado para la eternidad, ya que está contaminado por el pecado y con el paso del tiempo se va envejeciendo hasta la muerte. Por eso es necesario que se nos dé un cuerpo sin pecado y que no muera. En otro video aprenderemos lo que la Biblia enseña sobre ese cuerpo glorificado. Volviendo al tema del arrebatamiento, existen algunas creencias de que este evento será secreto, ya que en 1 Corintios capítulo 15 versículo 52 dice: En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Claramente este versículo va de la mano con el de 1 de Tesalonicenses, ya que están hablando del mismo evento. Lo interesante es que el versículo dice que todo esto acontecerá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, lo que hace imposible que las demás personas se den cuenta de esto al instante. Algunos afirman que este evento causará confusión y revuelo en todo el mundo y que a partir de esto empezará la tribulación para la humanidad. El claro lenguaje de Pablo no deja dudas acerca de la certeza de este evento. Sin embargo, el tiempo de este evento en la cronología del plan profético de Dios es una cuestión de debate significativo entre los cristianos. Muchos, aunque no todos, creen que la Biblia enseña que habrá un importante periodo de 7 años de historia antes de la batalla de Armagedón. El debate acerca de este arrebatamiento se centra en dónde encaja esto en el periodo final de 7 años, popularmente conocido como la Gran Tribulación, con referencia a Mateo 24:21. Existe una postura del rapto pretribulación. Estos creen que los creyentes son arrebatados antes de este periodo final de 7 años. La postura del rapto en medio de la tribulación cree que los creyentes son arrebatados en medio de este periodo. La postura del rapto preira cree que los creyentes son arrebatados en algún momento en la segunda mitad de este periodo final de 7 años. La postura del rapto post-tribulación cree que los creyentes son arrebatados al final de este periodo final de 7 años. Los defensores de cada una de estas diferentes posiciones creen que su posición es bíblica, y estas diferencias de interpretación no deberían crear líneas divisorias en la comunidad cristiana. En lo personal, creo en el rapto pretribulacionista, ya que los cristianos antiguos esperaban la venida de Jesucristo y no el periodo de tribulación para que se diera este suceso. El arrebatamiento es un suceso diferente a la venida de Cristo, basado en que nosotros vamos a estar con el Señor en el aire, y luego de eso, todo ojo verá a Cristo y confesará que Jesucristo es el Señor. En conclusión, el arrebatamiento es un evento bíblico y es algo que sucederá porque Dios lo dice en su palabra. Y todos los creyentes debemos esperar este acontecimiento, independientemente de la fecha en que sucederá. No importa si es antes, en medio o después de la tribulación, lo importante es que estaremos por siempre con el Señor, disfrutando de su presencia por la eternidad. Esto fue Aprende Biblia, que Dios te guarde. Si te gustó, puedes dejar tu like y suscribirte. También puedes dejar un comentario sugiriendo un tema del cual te gustaría aprender más adelante. Y déjame saber lo que piensas del arrebatamiento o rapto y cuál es tu postura. Nos vemos en la próxima. Adiós.